Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien la gente que está ahí online? Muy bien. ¿Y vosotros los que estáis aquí, veis esto? ¿Veis la...? No, tú no la ves. ¿Tú ves la pantalla de ahí de aquí detrás? ¿Sí? ¿La veis bien? ¿Bien? Pues ya está. Muy bien. Bueno, pues vamos a acabar tema 1, tema 2 y vamos a hacer preguntas exámenes. Porque claro, es que aunque parezca que no, time flies, el tiempo pasa corriendo. ¿Vale? Ya esto lo vimos la semana pasada, el tipo de variables, ¿sí? Si son independientes, dependientes o extrañas, ¿sí? La distribución de frecuencia, lo comentamos también, hace referencia simplemente a que, bueno, lo primero que se hace para describir una variable es contar el número de veces que aparece cada uno de los valores, no es más. Pues si yo digo género en función de lo que aparece en el DNI, ¿sí? Pues simplemente cuántos, ¿no?, hombres y mujeres hay y ya, eso sería la frecuencia, eso sería simplemente la frecuencia absoluta, ¿no? O la frecuencia relativa haría referencia pues el número de mujeres que hay en relación al total, con respecto a género o mujer, y con respecto a hombre pues sería igual. Eso sería frecuencia relativa, por lo tanto es ¿sí? n, el número de casos partido por el total, ¿sí? Y si eso lo multiplicas por 100, pues en porcentaje. Eso no tenéis problema, ¿no? Porque esto es algo, ¿no?, que ya sabéis, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada, pues simplemente pues, ¿no?, vas acumulando los valores de cada una de las variables, ¿sí? Y eso lo puedes hacer también por frecuencia relativa o por porcentaje, por frecuencia relativa acumulada o por porcentaje acumulado. Si recordáis, por ejemplo, del examen, ¿no? No sé si lo veis, ¿se ve bien? Vale, aquí teníais en el examen que, como os comenté, que fuerais resolviendo preguntas de examen de lo más reciente a lo más tardío. Bueno, pues por ejemplo, ¿no?, que este hace referencia al examen de febrero de 2020, modelo B, ¿sí? Os fijáis que aparecía, ¿no? Tabla 1, distribución de frecuencias de una prueba de memoria, claro. ¿Sí? Esta frecuencia, ¿a qué frecuencia creéis que está haciendo referencia? ¿A la frecuencia absoluta, a la frecuencia relativa o a los porcentajes? Tenéis tres posibilidades. 33% de posibilidad de acertar por pura chamba. Frecuencia absoluta, si se escucha, sí, sale y entra. Ah, eso no, esto es gente del foro. Bien. Os he preguntado que los datos que aparecían en esa tabla, que os he hecho chacha para que estéis atentos, ¿sí? ¿Qué son? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa o porcentaje. Absoluta, absolutamente correcto, ¿no? Exactamente, ¿sí? Absoluta es eso, ¿sí? Hace referencia simplemente al conteo, ¿sí? ¿Cuándo algo es relativo? Cuando lo hace con respecto al total. Es importante fijaros bien en eso, porque tú directamente ves los datos y te crees que no, te tienes que fijar si es absoluta, si es relativa, o si es frecuencia absoluta, o si es frecuencia acumulada, ¿vale? Vale, y lo que tenéis aquí, veis, x sub i hace referencia a la frecuencia absoluta, y la n sub i, no, perdón, x sub i, anda que estoy viendo. X sub i son los posibles valores de memoria, ¿sí? X, la variable x, y n sub i son las frecuencias absolutas, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, veis, en una distribución de frecuencias relativas acumuladas, si esto fuesen frecuencias relativas, en vez de un 3, ¿aquí qué aparecería? ¿No lo habéis hecho o qué? Muy mal, muy mal, muy mal. Yo tampoco lo he hecho, pero yo soy el que riñe. No, sería sumarlo todo, ¿no? ¿Sí?
3 más 4, ¿no? Más 6 más 15 más 12 más 10, ¿cuánto es el total? 50, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia relativa del primer caso, ¿no? Cuando la memoria es 7, la frecuencia relativa de 7 sería 3, ¿no? Dividido, perdonad, estoy escribiendo con el ratón, entre 50, ¿vale? Que es ¿cuánto? Muy bien, esa participación. ¿Verdad? Simplemente un móvil, si no, algo es para ver que estáis aquí. ¿Qué pasa? No, os veo activo, os veo activo. 0,06. Punto 06, vale. Muy bien, muchas gracias, Ahí está. Y la frecuencia relativa del cuando x sub i es igual a 12, ¿cuál es su frecuencia relativa? 10 entre 40, venga, muy bien. ¿Y eso sería? 10 entre cuánto? 10 entre 40, ¿no? 10 entre 40, ¿estáis de acuerdo? 50, 50, muy bien. Tengo maldad, 10 entre 50, ¿vale? ¿Sí? ¿Cuánto? 10 entre 50, 0,2. ¿Estáis todos de acuerdo? Muy bien. Sí, muy bien. Si yo sumo todas, si nos ponemos así, nos pasa la hora, está muy bien haciendo divisiones, pero ya está bien con 2, ¿no? Si yo sumo todas las frecuencias relativas, ¿a qué es igual este sumatorio? 1. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues hay veces que lo que sucede es que lo que te dan, por ejemplo, son las frecuencias, ¿sí? Relativas acumuladas, ¿sí? ¿Ok? Entonces tú tienes que sacar, si te dice que este es 1, ¿sí? ¿Cuánto será la frecuencia relativa acumulada de 12? Muy bien. ¿Qué es? 0,8, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Como lo rebuscan, Pues hay veces que ocurre eso. Y te dicen, ¿cuánta gente respondió, cuánta gente tenía un nivel de memoria de 12? Y te dan la frecuencia relativa acumulada. ¿Vale? Entonces, esto es como, esos son sudoku, eso como no juegue, no te enteras, ¿sabes? Entonces, como no practiquéis, vosotros creéis que lo estáis entendiendo, ¿a que sí? ¿No? Muy bien, pues entonces vais bien. Pero hay un siguiente nivel, cuando te crees que lo entiendes, sin haberlo hecho, ¿vale? Si no lo haces, ¿sí? No te enteras, ¿vale? Entonces, esas son las distintas formas en las que os pueden, sí, alegrar la vida presentando la frecuencia, ¿vale? Las podéis presentar directamente como aquí, que en este examen os han dado la frecuencia absoluta, os las pueden dar relativa o las pueden dar acumulada, y sobre eso os hacen preguntas, ¿vale? Sí. Yo no he entendido de Ajá, muy bien, yo tampoco me he enterado muy bien, a ver si nos podemos entre todos. La pregunta es, ya está grabado de todas maneras, tú coges, lo revisas y sí, y digo, pues sí, oye, lo vi, pero no, sigo sin enterarme. Es en el supuesto de que yo he sumado todas las frecuencias relativas, entonces el último valor es 1, ¿no? Porque esto, toquiski, está aquí, ¿no? Al final, aquí, esto es 1, ¿no? Si yo te pregunto cuál es el anterior y sé cuál es el acumulado del anterior, bueno, no sabía cuál era el acumulado, esa era la pregunta, ¿no? Si yo me estoy refiriendo al acumulado y si yo sé que el final es 1 y este era 0,2, el acumulado es 0,8 más una cantidad para que me diera 1. Por eso sabía que como sabía que era 0,2, era 0,8. ¿Vale? Muy bien. ¿Había más preguntas de la tablita esta? Sí, ¿no? Una cosa, cuando hagáis los exámenes no quedaros con la respuesta correcta, que ese es otro tema, típica cosa que se hace. Tú haces los exámenes y te vas a la correcta y dices, la he acertado, pero la puede haber acertado de chiripa, que se llama, ¿sí?
¿sí? Entonces tienes que pensar por qué es la correcta, porque tú dices, oye, si yo esto lo respondí bien, ahora ¿por qué lo hago mal? Porque lo respondiste bien de casualidad. Entonces hay que ver cuál es la correcta y cuáles son las incorrectas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en una distribución de frecuencia relativa acumulada, el valor para el último intervalo, el valor para el último intervalo, el correspondiente al valor máximo es 1, vale, esa es correcta. 100. ¿Por qué no 100? Porque 1, ¿no? Ya hemos dicho que 1 no. ¿Por qué no 100? Está cerca. ¿Por qué no 100? Muy bien, porque no es, como dice Marrocha 12, porque no nos están dando la frecuencia relativa acumulada, no el porcentaje acumulado. Si fuese el porcentaje acumulado sería 100, ¿vale? Depende del tamaño de la muestra, no tiene nada que ver, ¿no? Porque sea la muestra que sea, el 100% es 100, 100 porcentaje y en proporción es 1. Aunque sean 5.843.000 personas, es igual, o 10. Siempre. El 100% es 100. Y en proporción es 1, no importa cuánto sean, ¿sí? Muy bien. Con los datos de la tabla 1, ¿vale? Fíjate tú el juego que le dan a la tablita, ¿eh? O sea que esto, te lo pasas así todo rápido porque tú quieres avanzar, después la tabla, normalmente te sacan una media de 2-3 preguntas por examen, que no es despreciable, de 25 preguntas. O sea, la tabla tenéis que dominar, vamos. De la tabla 1, ¿qué porcentaje de sujetos supera 10,5? Supera. A ver, ¿cuántos superan 7? Mal. Qué maldad, ¿eh? La pregunta tiene maldad, si os fijáis. Tenéis que fijar cuántos superan 7, no cuántos tienen 7. Fíjate, ella como abre la boca sorprendida. Entonces, ¿sí? El día antes del examen dormí, ¿sí? Tenéis que ir espabilado al examen porque las preguntas, en serio, mucha gente sale del examen y ¿cómo me podía equivocar en eso? Es porque no te fijas en las preguntas. Te tienes que fijar bien que te están preguntando, ¿vale? Entonces, atención, esta es la pregunta, ¿vale? ¿Cuántos sacan menos de 10? Muy bien, ¿qué proporción de gente saca menos de 10? Bueno, pues no tiene móvil, todo el mundo tiene móvil. ¿Qué proporción saca menos de 10? La pregunta es, a ver, menos de 10 puede ser, ¿no? 7, 8, 9, ¿no? ¿Cuánta gente saca 7, 8, 9? 3 más 4, ¿no? Más 6, 13. 13 dividido entre 50, ¿vale? Esa es la proporción. Muy bien, 0,26, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda de las tablitas? Veo algunas caras inmóviles catatónicas. No sé si eso es que están con dudas. Podéis preguntar, ¿eh? Cuando veo a alguien así, no sé si es que está, ¿no? Como dice, cogiendo perlitas o algo de eso que dice, o es que no se han enterado de nada. ¿Alguna duda de las tablitas? Las tablas son importantes, ¿ya? ¿Vale? Venga, sigo entonces con... ¿Vale? Esto es jugar, simplemente, ¿sí? Esto es... Se trata de echarle tiempo. Si le echáis tiempo no tenéis problema. Si esperáis echarle tiempo después de Puente Inmaculada, vais a venir muchos menos los que estáis aquí. ¿Vale? Bueno. Entiendo yo, perdona. Entiéndemelo. Que esto es la base de todo, ¿no? Sí, muy bien. Si no cuenta bien, ya estamos liados. No, ¿en serio? Sí, que sí, no, yo digo las cosas así, pero es que es así. Es mi manera de hablar, o sea, así jocosa, pero todo lo que te digo es verdad, y nada más que la verdad. Y si me equivoco, rogaría que me lo dijese y así a ver si aprendo algo, ¿no? Vamos, seguimos. Más conceptos. Bueno, el intervalo. Los intervalos, en realidad, yo en todo el tiempo que llevo aquí, que llevo algún tiempo, nunca han preguntado que calcule los intervalos, siempre os lo dan, ¿vale? Menos mal, ¿eh? No, es decir, en realidad los intervalos es simplemente, pues si yo tengo una serie de datos, pues normalmente
se suele intentar que haya como, ¿no?, de 5 o 7 intervalos como mucho. Pero normalmente lo que hacen es ya te lo dan. ¿Por qué? Porque pensar que es tipo test. Si cada uno tiene que calcular intervalos, después sobre eso hacen preguntas. Entonces, por eso es por lo que suelen darlo. ¿Sí? Simplemente por el tipo de examen que se ejecuta. Entonces, bueno, ¿qué es el intervalo? Pues imaginaros, pues si tenéis 1000 datos y tenéis que apuntar cada uno de los datos, pues tenéis que estar en un acabose, ¿no? Entonces coge, pues le dice, bueno, pues entre este y este hay tanto, ¿no? ¿Vale? Eso significa. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la diferencia entre el valor, ¿no?, más alto y el valor más bajo del intervalo, ¿sí? Claro, lo que sucede es que, y esto a veces cuesta trabajo, no sé si no tenéis paso rápido, lo que es el límite informado o el aparente, ¿sí? Lo de aparente significa de lo que te informan. Dice edad, ¿no? Dice edad de, pues no sé, de 18 a 21 años, ¿sí? La siguiente, ¿cuál sería? ¿De 22 a qué? ¿De cuál? De 18 a 21. No, la primera. La primera de 18 a 21. De 18 a 21, la siguiente intervalo, ¿cuál sería? ¿De 22 a cuál? A 26. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo digo, atención, si yo digo muy bien, de 22 a 25, yo digo de 18 a 21, ¿cuántos datos hay ahí? 18, 19, 20 y 21. 4, ¿no? Por lo tanto, el siguiente es de 22 ¿vale?, a 25. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues esto sería esto es un 2, que no lo parezca. ¿Vale? Estos serían informados. Pero claro, te dicen, bueno, es que si es edad, ¿no? Pues claro, es que de 21 a 22 puede tener 21 años y medio, ¿no? Entonces lo tienes que transformar en lo que se llama límites exactos, ¿no? Que es como aquí lo que tú tienes realmente, lo que no tienes decimales, por eso lo que tienes que hacer es, va de la unidad, ¿sí? ¿Sí? De la unidad de medida, ¿sí? Cuando te dicen exactamente, cuando dicen los límites exactos, la unidad de medida es de 1 en 1, ¿no? 18, 19, 20, 21, ¿sí? De 1 en 1. Por lo tanto, eso traducido a decimales es 0,5, más menos 0,5 en cada uno de los límites del intervalo. Por eso dicen más menos 0,5 por la unidad de medida informada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, latencia de respuesta, ¿sí? Reflejo palpebral, ¿sí? ¿Sí? Es decir, te da un soplido en el ojo de cuánto tiempo tarda en cerrarlo, ¿vale? Eso sería reflejo palpebral, ¿sí? ¿Sí? ¿Vale? Mejor un soplido que una descarga, ¿no? ¿Vale? Pues entonces te dice 0,6. ¿Sí? De 0,6 a 0,9, ¿sí? Y así. Pues entonces, claro, ya no es no tenéis que para sacar los límites exactos, como te han dado un decimal, ya sería multiplicarlo por 0,05. ¿Sí? Porque te han dado un decimal. ¿Vale? Porque la unidad de medida viene con un decimal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sabes? ¿No? Bueno, si no te dan decimales, si es de unidad en unidad, por 0,5. Si le dan 2, por 0,05. Si le dan 3, por 0,005. Si le dan 4, por 0,0005. Y así. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuál es el punto medio? El que está en medio. ¿No? ¿Sí? ¿Y cómo saco el medio? Sumando y dividiendo. ¿Qué? ¿Qué? El número, no, aquí hay que ser preciso. Tiene que sumar, ¿no? Es la semisuma. Cuando digas la semisuma es simplemente sumar el límite superior y el límite inferior del intervalo dividido entre 2. ¿Sí? Se puede calcular tanto con los límites informados, ¿sí? Como con los límites exactos, ¿sí? ¿Vale? ¿Y el rango? ¿Cómo tengo el rango? O amplitud.
Sí, aquí no está, en el libro no está eso. Sí. No lo pone, bueno, pone el nombre nada más, ¿no? ¿Cómo se calcula la amplitud de un intervalo? Pues veo preparado, ¿eh? La diferencia entre intervalos y... ¿Cuál es? Por ejemplo, si yo digo 21 menos 18, ¿cuánto me da? 3. ¿Y la amplitud cuánto es? 4. Por lo tanto, para error típico de examen, por eso lo pregunto, porque para calcular la amplitud, ¿sí? La diferencia entre los límites exactos, ¿vale? Porque si os fijáis, si lo que hacéis es restar los límites informados, os da la amplitud, os sale uno menos, ¿sí? Por eso tú pones de 17,5 a 21,5, 21,5 menos 17,5, si te sale 4. ¿Ok? La amplitud es la diferencia entre el límite superior e inferior exactos. El superior lo suma, el inferior lo resta. ¿Oh? Muy bien. Tenemos que darle cañita a esto, ¿vale? Venga, representación gráfica. Bueno, sabéis que hay un eje horizontal y otro vertical. No sé. Bueno, se supone que ¿no? También puede ser tridimensional y si viniese uno, un extraterrestre diría que estamos mal, ¿no? Que tenemos una visión muy limitada del espacio. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. ¿Sí? Eje horizontal y eje vertical. ¿No os pasa que os liáis cuál es la ordenada y cuál es la sisa? ¿No os pasa eso? Yo a mí siempre me ha pasado. ¿No? A ver, como en el eje vertical lo que hace es contar, por eso es la ordenada, porque te ordena los datos, ¿sí? ¿Vale? Por eso esta es la ordenada. Normalmente en el eje vertical es la frecuencia, ¿vale? O la frecuencia, o los porcentajes, lo que queráis. Y en la sisa son los valores, ¿vale? ¿Sí? Por eso la ordenada es la vertical, ¿sí? Y la abscisa es la horizontal. Obviamente el punto de origen es donde se cruzan los dos, la vertical con la horizontal, ¿vale? Venga, voy rapidito, que ya esto es fácil, ¿verdad? Diagrama de barra, pues, ¿qué quiere decir? Es importante que sepáis esto un poco. Es decir, ¿cuándo se usan las barras? Para la variable puede ser nominal, ordinal o cuantitativa discreta, no para las continuas, porque en las barras hay espacio entre dos posibles valores y en las continuas no hay separación entre los valores porque entre dos posibles valores, por definición, puede haber infinitos posibles valores, ¿sí? Bueno, efectivamente, ya esto lo hemos visto, en el eje vertical son los valores, en el eje, en el eje horizontal, que era la sisa, muchas gracias, son los valores, y en el vertical, que era la ordenada, ¿sí? Son las frecuencias. Eso, hay veces que en vez de decirte eje horizontal y vertical, te dicen abscisa y ordenada. Si no te acuerdas de qué era aquella, ¿sabes? Además es un caos, porque si te equivocas ya en la gráfica, después van a venir más preguntas de la gráfica. Fíjate, por qué cosa tan tonta se te puede complicar la vida. Bueno, sí se puede llamar que es complicada, pero bueno. ¿Vale? Entonces dibujo un rectángulo perpendicular en función de la frecuencia. El diagrama de barra acumulativo, ¿sí? Claro, vas acumulando valores, ¿sí? Entonces, Inteca, pone aquí ahora. ¿Sabéis dónde se pueden volver a ver las clases? Sí, lo grabo en Inteca en abierto, ¿sí? Lo grabo sin ninguna restricción de acceso a las clases, ¿vale? Si veían alguna grabación que he dicho algo mal, oye, que te equivocaste, decírmelo, y digo, fe de rata de la clase, ¿sí? Bueno, diagrama de barra, ¿veis? Clase social, ¿sí? Baja, media alta, media baja, media alta, alta, ¿sí? Aquí tenéis los valores, ¿sí? En la sisa. Esta gráfica está mal, por cierto, que aquí la leyenda no ha salido impresa, debería aparecer siempre. La leyenda debe aparecer, ¿sí? La leyenda es el título de la... No es una historia, ¿vale? No es, La leyenda es el título de la etiqueta de cada uno de los ejes, ¿vale? Aquí debería aparecer F sub I, que es la frecuencia. Dicen aquí, ¿valores igual a variable? No. Una variable y Otero 58 pregunta, ¿una variable es lo mismo que un valor? Aunque parezca una pregunta tonta, es una pregunta importante.
Una variable es lo que yo quiero estudiar. Los valores son las posibles ocurrencias de lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, quiero estudiar temperatura, ¿no? Pues cuando empezamos la clase, porque estábamos a 17 grados, ya vamos por 28, ¿sí? Pues esos son los distintos valores de la variable temperatura. Si la variable solamente tiene un único valor, no es una variable, porque no varía, es una constante, ¿sí? ¿Vale? Diagrama de sectores, esto es para variables cualitativas o variables cuantitativas. ¿Cuáles eran las variables cuantitativas? Las ordinales. Muy bien, las ordinales. Bueno, representa en forma de círculo, y los pictogramas, estas solamente los pictogramas, solamente para las cualitativas, que son dibujos que son más o menos grandes, de hombres y mujeres, pues te ponen, ¿no? Una mujer muy grande y un hombre muy chiquitito, pues se supone que hay más mujeres, ¿sí? ¿Sí? Esos son los pictogramas, ¿vale? Histograma, se parece al diagrama de barra, pero no hay espacio entre ellos. Si no hay espacio entre ellos, ¿para qué tipo de variables serán? Para cultivo. Muy bien. ¿Vale? Diagrama de sectores típico, ¿no? ¿Sí? Esto que aparece en las noticias, que si no te ponen el N no te vale para nada, ¿vale? Tienes que ponerte el N total. Gráfico de barra versus histograma, ¿veis? En el gráfico de barra hay distancia entre los posibles valores, en el histograma, ¿sí? ¿Veis? No hay separación, no hay hueco, no hay separación entre las barras, ¿vale? El diagrama de línea o polígono de frecuencia se puede usar para la variable discreta, que es simplemente unir la parte alta, ¿sí? ¿Veis? 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 Y en los histogramas, si tú unes el punto alto de la gráfica, se supone que si tú todo esto lo representaras como una integral definida por estos dos puntos, ¿sí? Pues esta parte de arriba de la gráfica está incluida aquí, está aquí, está aquí, está aquí, que eso no hace falta que lo sepáis, pero quiere decir que aquí tú puedes calcular una integral, una función de densidad que es una integral definida entre dos valores, ¿vale? Bueno, en definitiva, el histograma, a partir del histograma también puedes calcular los polígonos de frecuencia, ¿ok? ¿Tenéis alguna duda de las gráficas por ahora? No question, no doubt. El porcentaje, no creeros lo que yo os diga, eso vosotros lo podéis verificar. Tú coges los exámenes y sabes cuántas preguntas caen de gráfica y lo ves, ¿sí? Dices, solo que hay una. ¿Vale? Pues ya sabes la importancia. Si queréis saber la importancia que tiene por tema, lo único que tienes que hacer es ponerte a ver cuántas preguntas hay de cada tema. A la tablita le he dedicado especial tiempo porque 4 preguntas no son pocas. Y además, no solamente de frecuencia, sino que pensad que después de ahí te van a preguntar, sí, normalmente la media, desviación típica. Sí, hay muchas, no solamente del tema 1, sino que de los siguientes temas, como la tabla no la tengas bien controlada, también se ve afectado, ¿vale? Bueno, ya lo último, que es gráfica de dos variables, tenéis el diagrama de barra conjunto. Claro, en este caso se utiliza cuando al menos una de las dos variables es cualitativa y la otra es cuantitativa. Y el diagrama de dispersión o nube de punto es, que esta es típica, esto se suelen preguntar, el diagrama de dispersión o nube de punto hace referencia cuando tú pones en relación dos variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, bueno, este es típico, ¿no? Pues yo voy a comparar entre hombres y mujeres, no sé qué están los ingresos, ¿no? O lo que sea que estén midiendo aquí. ¿Veis? Esto está mal, no, esto está cortado, ¿vale? Aquí lo pone, aquí al lado pone precipitaciones medias mensuales, ¿sí? Por litros por metro cuadrado, ¿vale? Eso es correcto. Temperatura media mensual en grados centígrados. Parece que, ¿no? ¿Qué diríais aquí? ¿Que los hombres ganan más o menos? Si es por dinero. Sí, no, menos, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Porque si estos son ingresos económicos, ¿sí? ¿Veis? Aquí, que es donde más pasta se gana, ¿no? Parece, ¿no? La pasta, el dinerito, ¿sí? ¿Veis? Aquí hay más diferencia, aquí también hay diferencia, aquí, pero poco, ¿veis? En términos generales, las mujeres, ¿sí? Aquí, suponiendo que estos sean ingresos, ¿no?, económicos mensuales, ¿sí?, en yenes, ¿vale?
¿vale? Ganan más las chinas, ganan más, ¿vale? Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, ¿no? ¿Veis la gráfica, no? Se ve bien, ¿no? ¿Sí? ¿La veis? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto que tiempo de grabación 0,30, ¿vale? Temperatura, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Parece que con 0 grados, 5 grados, 10 grados, 15, 20, 25 y 30 grados, y esto es las precipitaciones, ¿no? Si yo os pregunto cuanto más calor, más llueve, ¿qué diríais? Que no. ¿Por qué no? Hasta cierto punto. No, digo, ¿sí o no? Fíjate tú, así soy. Sí, más calor. A ver, más calor. Aquí hace mucho calor, ¿no? Se supone que aquí donde más calor, ¿eh? Se nota que soy de Valladolid. Más calor. Aquí, esto es poco, aquí llueve poco. O sea que cuanto más calor llueve mucho, parece, ¿no? ¿Cuántos son los más altos valores de precipitación? Por aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces parece que conforme la temperatura, pongamos, que está así, en términos, digamos, una temperatura media, según esta escala, que son las mediciones tomadas, aumenta la probabilidad de lluvia. Por lo menos donde sea, no sé dónde yo se lo he tomado. Si esto fuera en el Amazonas, no es lo mismo que tomarlo en Madagascar, ¿no? ¿Vale? Entonces, las dos son cuantitativas. Estas son preguntas en examen, ¿vale? Dependiendo del tipo de medida. Bueno, ya lo siguiente es una introducción a los siguientes temas, ¿sí? La tendencia central, pues un valor un valor central que te da información de todos los datos. Ahí es importante, dependiendo del tipo de escala de medida, que es el tema 2, ¿no? Si es cuantitativa, ¿sí? Si es ordinal o nominal, pues hay distintos tipos de índice de tendencia central. La variabilidad es como de disperso, ¿sí? Están los datos, si están más o menos agrupados o si son dispersos, ¿sí? ¿Vale? Normalmente, sí, lo que hace el índice de variabilidad es ver si los datos están más o menos agrupados en torno a la media, ¿sí? ¿Vale? Entonces eso, ¿veis? En torno al promedio. No necesariamente siempre, pero vosotros los índices de variabilidad que veis son estos, ¿vale? En relación con esto, bueno, os hago el comentario a ver si os acordáis, cuando seáis psicólogo o psicóloga, la tendencia que hay es que, por ejemplo, la escala de satisfacción, en vez de preguntar de 1 a 5, pues la gente cuando no sabe, pues responde 3, ¿no? ¿Sí? Cuando uno no tiene claro, 3. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quitan el 3 para obligar a los usuarios o a las usuarias que se decanten. Pero después, los análisis que se hacen son de tendencia central. No se saca el punto medio, con lo cual ya en la pregunta está contaminando los siguientes análisis. Esa es la gran ventaja que tenemos la psicóloga, los psicólogos frente a los estadísticos, que vemos cómo piensa el bicho humano, ¿sí? No solamente cómo se distribuyen los datos, ¿sí? ¿Vale? La asimetría o sesgo, ¿sí? La asimetría, sí, si estás así, ¿estoy simétrico o no? Parece que estoy un poco ladeado, ¿no? Pues esto un poco, ¿no? La simetría es si tú trazas una línea por el punto central, ¿sí? Y pliegas teóricamente, ¿no? Supuestamente la gráfica, si coinciden todos los datos, es que los datos son simétricos, ¿no? O pueden ser asimétricos, porque haya más datos por encima o por debajo de un punto central. Eso es simplemente. ¿Vale? Eso tiene importancia después para el cálculo de los índices estadísticos, ¿vale? Hay una cuestión que la gente se equivoca con relativa frecuencia cuando dice asimetría positiva. La gente piensa que los datos están a la derecha, ¿sí? Y asimetría negativa, que los datos están a la izquierda, ¿no? Pero no es por eso, ¿vale? La simétrica está claro, ¿no? Que está en tormedio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Esto sería una curva simétrica, ¿sí? Si veis el punto central, si yo pliego la gráfica va a coincidir. Pero si os fijáis, fijaros, asimetría negativa y los datos están a la derecha. ¿Veis? No a la izquierda. Asimetría positiva y los datos están a la izquierda y no a la derecha. ¿Por qué? Porque el motivo es por la media. Fijaros, en la asimetría
cuando la media, ¿sí?, está por debajo de la mediana y la moda, no sé si lo veis, que está aquí, ¿sí? Por eso es por lo que le llaman negativa, es en función de si la media es más pequeña o mayor que la mediana y la moda. Eso es del siguiente tema, ¿veis? Entonces, la simetría derecha, aunque esté a la derecha, es, en este caso, perdón, la moda es la que está más a la derecha, me estoy explicando, anda, que estoy explicando bien. ¿Veis? La curva está en la izquierda y en cambio, sí, a pesar de estar a la izquierda es positiva. ¿Por qué? Porque la moda y la mediana, ¿sí?, están, la mayor parte de los datos están aquí y la media está por encima de ellos. Como la media es mayor, se dice que es positiva. Cuando la media es menor, se dice que es negativa, ¿vale? Que no es porque los datos solo exclusivos, lo de positivo o negativo no es porque los datos estén a la izquierda o a la derecha, es en función de si la media es mayor o menor que mediana y moda, ¿vale? Entonces, esto es un tema que... Hasta luego. ¿Vale? Que pues suele equivocarse en la gente en los exámenes. La kurtosis es cuánto de apuntada está la curva, ¿vale? Si están todos los datos y todo el mundo responde aquí, pues esto sería, ¿no? ¿Vale? Esto sería leptocúrtica, ¿no? Y sabe de 0 a 10, ¿cuánto te gustan las tutorías de datos 1, ¿no? Y todo el mundo dice 0, 0, 0, 0, ¿no? Pues sería platicúrtica por aquí, ¿no? ¿Sí? O 5, 5, todo el mundo 5, 5, pues sería aquí, ¿no? O sí, hay gente que dice, no, poco. La mayor parte dice medio, ¿no? Y alguna gente dice por encima, pues sería mesocúrtica. Si más o menos todo el mundo responde, ¿sí?, como bajo, medio o alto, sería platicúrtica, y si no, leptocúrtica, si se apunta en el punto central, ¿vale? Si es más o menos apuntada, ¿no? Ya veréis a final de curso, ¿no?, que la Z, la distribución normal es mesocúrtica, que es la Z, y que la T de Studing es leptocúrtica, ¿vale? Bueno, tema 2. ¿Duda del tema 2? Tema 3. ¿No? No. Bueno, venga, tema 2 muy fácil, la media, ¿no? ¿Sí? Que es simplemente cuál es el punto medio, ¿no? Ya está, ¿sí? Aquí básicamente lo que tenéis que ver es que lo importante de la medida de tendencia central es que lo más importante es la escala de medida, ¿sí? La media aritmética, básicamente, ya veremos que hay algunas salvedades, es para datos cuantitativos, escala de intervalo razón, ¿sí? La mediana es para ordinales, ¿sí? Y la moda es para datos cualitativos. A un dato cuantitativo le puedo calcular la mediana y la moda, ¿sí? A un dato cualitativo no le puedo calcular la mediana y la media aritmética, es decir, que de arriba a abajo sí es inclusivo, sí, de abajo a arriba no, sí, en definitiva, dependiendo de las características de los datos, ¿sí? Es decir, que eso pasa, ¿no? Tú dices, ¿no? Género, ¿no? 1 mujer, 0 hombre, 1, 0, 1, 0, media de género, 1,8. ¿Sí? Tú le dices al paquete que te calcule la media de 1 y 0, te lo calcula. Pero eso no tiene sentido, porque eso no es una cantidad, si es una cualidad. ¿Sí? ¿Entendéis? ¿Cuánto te gustan las papas fritas con huevo y tomate? ¿Sí? De 1 a 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Os pregunto, y a esta hora ya empieza, ¿verdad? Es una pregunta, entonces, no se debería calcular la media, porque no se trata de una cuantificación. No podemos asegurar que todo el mundo, la persona que diga 2, le gusta la mitad de las papas fritas con huevo y tomate, y una persona que diga 4. Es algo subjetivo. Por eso es una escala, ¿no?, ordinal o cuasi cuantitativa, y se debe calcular la mediana. Y la media aritmética es para los datos cuantitativos, intervalo de razón. Y, bueno, por ejemplo, ¿no?, el número de respuestas correctas en un examen, ¿no? Pues, ¿sí?, de media, pues de 20, 18. Muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Habéis partido, muy bien. La media, ¿vale? ¿Qué? No tenéis duda, ¿no? Veo que esto lo controláis, ¿no? Muy bien, pues esto es, si cogéis el tema 2, si fijáis, yo siempre cojo el formulario, ¿veis?
El formulario es como la guía de lo que realmente es importante y os van a preguntar. ¿Veis? Entonces, si tú coges el formulario, aquí lo único que tenéis en estas diapositivas, ¿sí?, es cómo calculo la media. Pues la puedo calcular por el sumatorio de las puntuaciones, ¿no?, partido por n, que eso lo controláis, ¿no? También lo puedo calcular, si os dais cuenta, por las frecuencias absolutas. Si en vez de tener los datos directos, tenéis la frecuencia absoluta, que es lo que teníamos en la tabla 1 del examen 1, es multiplicar cada valor por la frecuencia, el sumatorio de eso, dividido entre el total de datos, o la frecuencia relativa, que es multiplicar la frecuencia relativa por cada valor y el sumatorio de eso te va a dar la media. Eso es exactamente lo que tenéis en la primera línea del formulario. ¿Veis? Que no lo tenéis que saber. Bueno, las propiedades de la media, ¿tenéis algún problema con esto? A ver, si yo calculo la media de edad que hay aquí, ¿sí? Os voy preguntando la edad, pues así como son un grupillo, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Tú cuántos años? Sí, después cojo, hago la media, ¿sí? Y a cada una de vuestras edades le resto la media, ¿sí? Y después lo sumo, eso da 0. Eso significa que el sumatorio de las puntuaciones diferenciales con respecto a la media es 0. Eso es esto, que tenéis aquí, ¿veis? ¿Vale? Yo con esto, la verdad, que con las propiedades... Es un lío esto, ¿eh? Claro. Pero eso yo entiendo... ¿Tú entiendes esto que te acabo de decir? No. ¿No? Mira, yo te pregunto la edad a ti, no es lo que me digas, la edad, le pregunto la edad a cada uno y a cada una de vosotras, ¿sí? Tengo simplemente la frecuencia absoluta de cada una de vuestras edades. Ahora voy a calcular la media de edad que hay en la clase. Imagínate, ¿no? Sale una media de edad de 28, ¿sí? ¿Vale? Pues yo hago el sumatorio, ¿sí? El sumatorio, ¿no?, de la diferencia de cada una de las edades menos la media. El sumatorio es, uno tiene, ¿no? 29 menos 28, 1. Otro, 27 menos 28 menos 1. ¿Ah? Mira, pues esos dos ya dan 0. Menos 1 más 1, 0. Y así. Si lo sumo todo, ¿no?, cada una de esas diferencias, cada valor menos la media, el sumatorio es 0. Probarlo, eso es cuestión de probarlo. Tú te pones así numerito, no hace falta que cojas 200 datos. Sí, es que eso es porque después tiene implicaciones para una cosa que se llama el modelo de lineal de Spearman, que lo vais a ver en psicometría. Pero me refiero que eso lo que hay es que saberlo, con sí. eso no tienes que hacer después ningún cálculo. No. Verá, No. Hombre, es que como te tengas que poner en el examen a sumar todo. No, pero de nuevo por el formato, imagínate, pueden poner un examen, una cosa así, ¿sí? Como que te ponen aquí, ¿vale? Te ponen la media, te ponen los valores y ahora tú tienes que saber qué valor es este, sabiendo que la suma de todo esto es 0, ¿sí? Si todo esto es 0, ya tienes el valor de la diferencia y ya tienes el valor del dato. Pero esto no lo suelen preguntar, de nuevo por lo mismo, por las características del examen. Lo siguiente, si los valores de la variable, ¿no?, se le aplica a esta transformación, que simplemente, ¿no?, si yo a un valor, ¿sí?, de la variable edad le sumo un valor, pues nada, pues la nueva, no hay que volver a calcular la media de todos los datos, sino simplemente a la media anterior le suma la constante y es lo mismo, ¿sí? ¿Vale? Si yo a cada una de vuestras edades le sumo, ¿no?, o le resto 2, ¿sí?, no tengo que volver a sumarlo todo y dividirlo, sino simplemente a la media anterior le sumo y le resto 2, te va a dar igual. ¿Sí? ¿Ok? Esas son las propiedades. Igual, ¿no? Si lo que hago es multiplicarlo, ¿sí?, pues igual, la nueva media, ¿sí?, es multiplicado. Esta que tenéis aquí es la... esto, en realidad, lo que hay detrás de esto es que cada una de las escalas de medida tiene una cosa que eso no lo pone en el libro, que son operaciones matemáticas, o operaciones aritméticas admisibles, que es lo que hay detrás de las escalas, ¿vale? Por eso lo explican, pero no lo dicen. Entonces, esto es simplemente saber qué valores vaya a tener en cada una de las transformaciones. Esto es aplicarlo y veréis que no tenéis problemas. Si a los valores de la variable x, ¿sí?, le aplicamos la siguiente transformación. Yo tengo una variable x, la voy a transformar en una variable y. La variable y es simplemente la variable x multiplicado por una constante más otro valor, constante, ¿sí? Por lo tanto, no tenéis que volver a hacer todas las operaciones, sino simplemente la media de la nueva variable, si ya conocíais la media de la variable x, es simplemente
¿sí? B por la media de la variable X que ya conocíais más la constante y te da los valores de la media de la nueva variable. ¿Vale? Ah, bueno, esto es las puntuaciones ponderadas. Imaginaros que hacéis 5 exámenes, ¿no? ¿Sí? Esto sirve para ponderar. Que a lo que hace referencia aquí, que tú lo aplicas a distintos grupos, ¿no? Entonces, tú tienes la media, no que todos los sujetos han respondido a todas las variables, sino que, ¿no? Unos sujetos, ¿no?, han respondido a la variable 1, otro grupo de sujetos a la variable 2, otro grupo de sujetos a la variable 3. Cuando nosotros aplicamos esta fórmula originaria es porque todos los sujetos, n, han respondido a una variable. Cuando son distintos grupos de sujetos, por lo que se llama la media ponderada, ¿vale? Que simplemente, ¿no?, cada uno de los sujetos que ha respondido, ¿no?, a una variable por su media, lo suma y después en el denominador es la suma de, ¿vale? Y bueno, y ya está, ¿no? Obviamente, si todos los grupos, ¿no?, tienen el mismo número de casos, no hace falta hacer esto, tú lo divides por el total, ¿no? Esto es igual que la media, ¿no? Tú sumas la media de los grupos y divide por el número de grupos y ya está, porque son los mismos, es una transformación. Aquí pone en Serion, dice aquí, en Serion, ¿qué quiere decir? J Japón 2. ¿Tiene alguna duda J Japón 2? Sí, espérate, pues yo tengo que decir J Japón 2 dice algo. No dice nada. Dime. Intentando de la medida de antes no ¿Cuál de las dos? ¿Qué te ha respondido? Que todo el mundo lo entiende todo. Ah, vale, muy bien. ¿Y tú qué duda tienes? Muchas gracias, J Japón 2. Ah, no, yo no entiendo nada. No entiende nada. Pues J Japón, lo que tiene que hacer es coge un conjunto de datos y ponte a aplicar cada una de las fórmulas, a ver si te sale. Yo no. Entonces nadie se ha enterado de nada. Qué bueno. Venga, ¿dónde habéis quedado? ¿Qué hago? ¿Repito otra vez? ¿Qué? Empieza desde el principio. ¿Esto lo habéis entendido? Yo no entiendo todo. ¿Qué es lo que no entiendes tú? Intentaste la media y no... ¿Cómo? Intentaste la media. ¿La media de qué? La media, para cuando va a... ¿De aquí? Sí. ¿Esta de aquí? Sí, no ha salido. ¿No te ha salido? Esto simplemente, vamos a poner 4 datos. El 6, el 4, ¿sí? El 5, ¿no? Y el 5, ¿sí? Vale, perdón. ¿Cuál es la media de esto? Esto es un 5, el último es un 5, ¿eh? Chiquillo, 10 entre 4. 10 entre 4, 2 y medio. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? Vale, 2 y medio. Vale. Ahora tendríais que poner cada uno de los valores menos la media, ¿no? ¿Sí? 6 es la media de varios grupos y dividido entre el número de grupos. ¿Eso qué es? Espérate, estamos viendo el sumatorio de las puntuaciones diferenciales, ¿vale? Un momento, ahora vemos eso, ¿vale? 6 menos 2,5, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 5. Seguimos. 4 menos 2,5. 1,5. 5 menos 2,5. ¿Cuánto? 5 menos 2,5, 2,5. Bueno. ¿Y 3 menos 2,5? 0,5. ¿Vale? Y ahora, si yo sumo todo esto, ¿cuánto me da? Ah, era un 5, ¿verdad? Perdón, 2,5. Perdón. Sale 2,5 y 2,5, 5, ¿no? 5 y 1,5, 6 y medio, 6 y medio, ¿no? Y 3 y medio, 10, ¿no? ¿Sí? Ah, pues no sale. ¿Y ahora qué? A ver,
Es que está mal, el sumatorio es Claro. 20 entre 4, ¿no? Ah. 10. Entonces ahí está el primer. Muy bien, muy bien. Entonces esto es 20 entre 4, ¿cuánto es? Muy bien, muchas gracias. 5, volver a empezar. ¿Vale? ¿Sí? 20 lo que es, ¿no? ¿Por qué es 20? Porque es 6 más 4 más 5 es 20. Entre 4, Vale, algo menos 3, a ver cómo se la cuenta. vale. 20, 5, volvemos a empezar. Vale. ¿No? 6, ¿cuánto era la media? ¿Volvemos a empezar? Tengo maldad, no me digáis que no tengo maldad. Que no fíe. A ver, la media es 5, ¿no? 6 menos 5. Vamos bien. 4 menos 5. 5 menos 5. 0. 5 menos 5. 0. El sumatorio de menos 1. Bueno, de 1 menos 1, 0, 0. Ya. No ha salido. Bueno, pues si hacéis lo mismo con el resto, os va a salir, a ver, aquí hay más dudas. ¿Qué dudas hay? Dice aquí, es la media de varios grupos y dividido por el número de grupos. A ver, ¿las transformaciones lineales se hacen siempre para simplificar cálculo? No. Estos son simplemente propiedades que tiene la media aritmética, ¿vale? Detrás de esto lo que se debe es a que cada una de las escalas de medida, ¿sí? Permite que se hagan unas determinadas propiedades y otras no, pero eso no hace falta que lo sepáis. Simplemente con que sepáis estas propiedades es suficiente. Y prácticamente esto no lo preguntan tanto, ¿vale? Estamos dedicando un poco de excesivo tiempo a esto, pero bueno, si tenéis dudas, ¿vale? Vamos a ver un poquito de examen, ¿vale? Si no os importa, tenemos 2 minutos, esto hay que aprovecharlo, ¿sí? ¿Habéis visto el examen tipo A? ¿Sí? Muy bien. Esa es surprise. Toma ya. Venga, el tipo A. ¿No? Vamos a ver pregunta de examen, ¿vale? Si alguien tiene problemas con esto de las transformaciones, me pone un correo electrónico o lo que sea y ya yo respondo, ¿vale? Pero tampoco tiene mucha mayor importancia. Los datos de la tabla representan los puntos medios. Anda, los puntos medios. Ni frecuencia absoluta, ni frecuencia relativa, ni acumulada, nada, punto medio. Y las frecuencias absolutas en una prueba de reconocimiento facial. Por lo tanto, esto que tenéis aquí es el punto medio. ¿Qué era el punto medio? El que está en medio. ¿En medio de qué? Del intervalo. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Vale, muy bien. Y entonces, por ejemplo, el 18 es el punto medio de qué intervalo. ¿Entre 16 y qué? ¿Cómo sé yo la amplitud del intervalo? Muy bien, lo calculo. Muy bien, vamos bien. ¿Y cómo? Os voy a hacer así con la mano, pero nadie me dice nada. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de los valores del punto medio? Voy a abreviar porque yo. 3. Por lo tanto, eso te indica que dentro del intervalo hay 3 datos. ¿Vale? La distancia entre cada uno de los puntos medios es exactamente la amplitud de los intervalos. ¿Vale? Por lo tanto, si 18 es 1, pues el más bajo será, ¿qué? 17, 18, 19 será, ¿no? ¿O no? ¿Vale? Lo estoy escribiendo mal, ¿vale? Porque este sería 19. Vale. No, voy a ver aquí más de uno escribir con un ratón, a ver si podéis. ¿Esto qué sería? 14, ¿no? ¿O no? 16, ¿vale? Y así, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo?
Fijaros todo lo que estoy haciendo antes de ver las preguntas. ¿Qué es lo que hace normalmente uno? Se va a las preguntas del tirón. Mal. Tienes que pensar bien qué es lo que te están presentando. Tienes que analizar el contenido de la información. Porque si no lo has hecho, con el afán de querer responder la pregunta, te puedes confundir. Entonces, tienes que tener claro, ¿sí? Esto, cuáles son los intervalos. Y ahora ya te están diciendo que de 17 a 19, sí, hay un dato. Vamos a las preguntas. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una variable cuantitativa continua? Número de votos que para cada canción en el Festival de Eurovisión. Eso no, pues no puede. 1, 2, 3, 4, no, 0. ¿Sí? Distancia entre la casa y escuela para los niños en un municipio. Eso sí, ¿no? Nivel de estudio de los trabajadores de una multinacional. Vale, en principio parece que no, depende de cómo lo midan, pero parece que puede ser bajo, medio, alto, ¿no? Lo que parece claro es la segunda, que es una escala, ¿no? Métrica decimal, ¿sí? El polígono de frecuencia, ¿sí? Solo se usa en el caso de responder gráficamente a una variable que... Polígono de frecuencia, ¿recordáis que era eso? Polígono de story, no, el polígono de frecuencia... Os veo preparado, eso es lo que vamos a explicar, ¿eh? Si te lo repito, sí, polígono de frecuencia, ¿recuerda lo que era eso? Nominal no puede ser, ¿por qué? Porque esta era, ¿no? La de barras, sectores, pictogramas, así. Cualitativa era con barra, ¿recordáis? Porque hay distancias entre ellos, ¿sí? Tiene que ser cuantitativa continua porque lo que... Ah, y aquí dice discreta, cuantitativas discretas. El polígono de frecuencia se está refiriendo... Está bien. Podríamos discutir esto. Claro, las continuas son el histograma, seguro. Pero hay veces que denominan el histograma como polígono de frecuencia. Pero esto sería una pregunta discutible, ¿eh? ¿Sí? Porque podría decir, es que realmente polígono de frecuencia es cuando uno las alturas de barra en una variable cuantitativa continua, discreta. Debería haber dicho cuál de estas es la más correcta, ¿vale? Está bien esa duda, ¿vale? Es duda razonable, ¿eh? Porque realmente cuando es continua es histograma, ¿vale? Muy bien. Vale, una variable dicotómica tiene un nivel de medida nominal, muy bien, ¿vale? Seguimos el siguiente día con el examen de febrero 2020, que ya lo acabamos, y pasamos al anterior, ¿vale? A la convocatoria anterior y así sucesivamente. El siguiente día acabamos de mirar el tema 2 si tenéis alguna duda y tema 3. Y así, ¿vale? Tenemos que intentar darle un poquito de brío a esto, ¿vale? Para la próxima clase nos preparamos el tema 3, sí. Y si puede el 4 también, Marrocha 12. Vamos a ver, la dinámica de cómo avanzan las tutorías no tiene por qué limitar, no esperar a estudiar a ver lo que se ve en la tutoría, ¿sabes? Porque hay veces que surgen dudas y nos podemos retrasar. En teoría deberíamos ir casi a tema por semana, ¿vale? Pero a veces hay retraso, porque si hay dudas, ya que viene la tutoría, por lo menos entérate de la duda, ¿no? Bueno, buen fin de semana.